¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro se tenía que decir aquí, por supuesto, en TEDx. Ya de inmediato la cámara me hace un spoiler, que es Marcelo Brunel, que está aquí. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, no sé. Dependiendo de la hora en que vean este programa, así es el saludo que corresponde. La verdad es que estamos muy contentos porque nos ha ido muy bien. Semana a semana seguimos creciendo en nuestra comunidad. Así es que reitero, si están viendo el programa en nuestro canal de YouTube, que pueden verlo a la hora que quieran, bueno, un me gusta, compartirlo, un comentario, siempre todo sirve acá. Dedito para arriba. El modelo del día de hoy, levanta el dedo. Likes. Exactamente. Hoy tenemos un programa realmente muy interesante y el spoiler es que hoy no somos 3, somos 4. Brunet porque es protagonista por el caso de Halve. O sea, esta vez voy a dejar de ser el reemplazo de Chejón Lee. Exactamente, porque Chejón Lee está de vuelta, la voz. En Singapur. Hola. Ha recuperado su voz. He recuperado mi voz, he recuperado más, digamos, las ganas de estar con ustedes absolutamente y agradecido de esta invitación. Igual te medio ñaña. Algo. Ahora, lo bueno es que ya no voy a tener que hablar de esta manera porque pues... Bueno, el super crack Gabriel Alemparte, ¿cómo le va, jurista? Muy bien, muy contento. Así que saludo a todos en sus casas para que empecemos. Oiga, ha sido una semana hiper requete contra noticiosa. Tenemos 50 minutos y vamos a tratar de comentarlo todo. Así que espero que yo creo que el gran hito de la semana y la gran pregunta de la semana tiene que ver con lo siguiente. Esta semana vimos a José Antonio Kast poniendo arriba de la mesa su propuesta de chao préstamo. Algo que generó críticas desde el oficialismo y desde el comando de Belín Matei. Algunos dicen, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Kast dice, bueno, en realidad nosotros tenemos la fórmula, pero no la vamos a contar ahora porque si hacemos eso, el gobierno va a empezar a amarrar cuestiones, entonces no vamos a poder sacar. Entonces quedó como la duda de eso. Y después salió en las últimas horas este famoso temita de los bots de las redes sociales. Entonces yo quiero poner arriba de la mesa la pregunta, todavía la encuesta no dice si sí o sí no, pero ¿es la peor semana de José Antonio Kast en la campaña o no? Desde el punto de vista mediático y comunicacional, yo creo que sí. Y lo veo de esa manera porque por primera vez vi al candidato Kast algo desencajado, un poco fuera de su eje en una de sus respuestas, y nunca lo había visto así, ¿ya? Siempre muy templado, siempre muy frío, siempre muy en control de toda la situación, y esta vez fue algo completamente distinto. Mira, es que yo entiendo que desde la perspectiva del caso de los bots puede haber ocurrido eso. Respecto de la situación del chavo préstamo, creo que, o sea, la respuesta probablemente, a ver, en lo particular no me satisface. A mí me gustaría conocer como ciudadano cuál es la propuesta para reemplazar el préstamo de 1.5 por otra fórmula. O sea, me encantaría saberlo. Yo sé, por ejemplo, que Johannes Kaiser tiene una fórmula que es la de agarrar toda la plata, meterla a un fondo de bonos noruego y que desde ahí sacar la plata. Ya, eso yo no entiendo. Esa es una posibilidad. Pero acá no hablo de eso. En cambio, respecto de los bots pasa otra cosa. Y Marcelo, te lo quiero pasar a ti. Y es lo siguiente. José Antonio Kast tiene su eje puesto en economía, seguridad. Economía, seguridad, migración. Sí, 3 claro, cosas. ¿sí? Y ahí está la campaña. Dijo, yo no me voy a meter en temas valóricos, no, son cosas suntuarias. Sin embargo, el tema de los bots lo obligó a salirse de eso. Por primera vez, probablemente, porque siempre la respuesta era, ustedes ya saben cuál es mi posición, y una sonrisa irónica. Esa era la manera elegante de salir. El tema de los bots probablemente produce un efecto que no estaba contemplado en su estrategia, porque gente que conoce este tema me comenta de que en materia de análisis de redes, no solamente de redes sociales, sino que en general de redes, al parecer el tema de los bots ha sido de los temas de conversación más importantes del año. O sea, en cualquier parte donde ustedes estuvieron, amigos telespectadores, alguien les tiene que haber comentado el tema de los bots, del patito verde, cualquier cosa vinculada. Pero eso es una cosa. El que sea comentado en redes es una cosa. ¿Sí? Que finalmente eso genera un cambio en el voto es otra cosa. Por lo mismo, porque finalmente esta gente que entiende de estas cosas dicen de que normalmente las conversaciones de redes llevan a la intencionalidad de voto. Kast sabe de esto, entonces sabe de que cuando la ola se está moviendo para este lado es porque eventualmente puede generar una situación en la que él tenga que poner cortapisas para tratar de evitar algún tipo de sangre de sus votos, pero también sabe que eventualmente puede cambiar el eje de la discusión. Entonces ahí ya la respuesta de yo no hablo de estas otras cosas se acaba. Y ahí es donde empieza la situación complicada para su campaña. Cuando tenga que empezar a hablar de cosas que no le agradan, probablemente. Claro, y claro, o sea, ha logrado zafar muy bien, por ejemplo, el tema de que en los programas anteriores, el 2017 y 2021, él hablaba de temas valóricos y ahora no lo está haciendo. Está bien, ha zafado de ahí bien. Porque en el fondo todos vemos esa respuesta, digamos, con cara irónica de usted sabe lo que yo pienso. Pero acá no tiene cómo zafar de esto. No es tan fácil. Porque en el fondo la acusación directa
o indirecta. O sea, la directa es, hay gente vinculada a usted que lo hace o gente que lo apoya a usted. Ahora lo que vamos a tener que ver es si es que efectivamente esto empieza a escalar y empezamos a encontrarnos que pudiera haber gente vinculada directamente con Kast o con su equipo, que a lo mejor tenga alguna vinculación con esto. Sí, fíjate que se lo voy a pasar a Garel. Alguna vez yo escuché a Mario Bergolini decir una cosa súper interesante, que es en el siglo XXI, en el mundo que vivimos en las redes, la verdad pasó al segundo plano. Da lo mismo si es verdad o mentira. Aquí es el eco de los iguales lo que corre. Y lo ejemplificó de una manera muy brillante. Dijo, mira, si mañana llega mi hijo y me dice, mira, mi ley es reptiliano. ¿Dónde viste eso? No, lo vi en TikTok. O sea, eso es una estupidez lo que me estás diciendo, eso no tiene ningún fundamento, no tiene nada. No, pero lo vi en TikTok. Pero, o sea, ¿por qué él piensa eso? Porque todo su grupo que lo rodea también lo vio y también está convencido de eso. Y todos conversan Y todos conversan exactamente sobre lo mismo. Entonces también, por eso que la política hoy día con el tema de las redes es muy compleja porque hay que penetrar burbujas. Pero es que el efecto de las cámaras de eco, cuando todos empezamos a escuchar solamente los nuestros. Pero te pongo un ejemplo, antes que hable Gabriel. Ayer Kast dice que todo esto es culpa del hermano de Janet Jara. Y todo el mundo en Chilevisión ha salido a desmentirlo, que el hermano de Janet Jara no tiene nada que ver con el área de prensa de Chilevisión, que trabaja en un área distinta, que es la del matinal. Y a nadie le importa, o no sé si a nadie, pero a los votantes promedio de Kast no les importa el tema, porque da lo mismo lo que diga, al finalmente se está reproduciendo de tal manera que genera una verdad, una posverdad, por así decirlo. ¿Es la próxima semana de Kast, Gabriel, o no? Bueno, yo creo que José Antonio Kast ha sido muy hábil en esta campaña, porque él ha planeado por encima de la campaña. Efectivamente, yo le he leído ya dos entrevistas importantes en el Mercurio, donde su discurso es planear por encima, no meterse en los temas complicados y quedarse en los temas que yo creo que él planteó muy bien, de un gobierno de emergencia nacional, con 2 o 3 ejes importantes y no distraerse del resto. Ahora, y para la pelea, digamos, para la pelea del día a día, la coyuntura, tener un equipo que conteste y que voceree de una manera más dura. Que hasta ahora ha sido Arturo Esquella, en el fondo, en la mecánica de policía bueno, policía malo. Exactamente. Esquella en lo formal y los bots en lo informal. En lo informal, claro. Y en eso yo creo que él había sido muy hábil. Pero lo que empieza a ocurrir cuando se empieza a acercar la elección, ya a 3 meses de una elección, es que a los candidatos se les empiezan a pedir definiciones sobre todos los temas. Entonces, desde ese punto de vista, claramente él ha tenido que empezar a entrar en temas más complejos. Por ejemplo, yo creo que el tema del chavo préstamo y el tema de esto del recorte de los $6.000 millones, creo que tiene un problema. Yo estuve en contra de la reforma previsional. Sí. Lo manifesté siempre, lo manifesté al interior de mi partido. Yo no soy parlamentario, los parlamentarios de mi partido votaron a favor, salvo la senadora Rincón. Pero con la senadora Rincón fuimos de los que mantuvimos, y siempre lo dije, estar fuera de la reforma previsional, fundamentalmente por los efectos que está produciendo en el empleo hoy día. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es que esta semana José Antonio Kast ha tenido que explicar otras cosas, y esas cosas tienen que ver con 2 elementos de la economía que son muy complejos. Primero, este recorte de los $6.000 millones, que es algo que el Consejo Fiscal Autónomo venía hablando desde... Me acuerdo que la primera en hablar de esto fue Evelyn Matei, después salió un informe, yo me acuerdo que Evelyn Matei habló de esto en enero, fue linchada, y después en marzo el Consejo Fiscal Autónomo dijo sí, son $6.000 millones. Pero los $6.000 millones recortados en 18 meses, que estableció Jorge Guiró, la cabeza económica de José Antonio Kast, la verdad es que puede producir un problema, no solamente puede producir un problema en la demanda interna, puede producir efectivamente una recesión, puede tener un golpe demasiado fuerte, y además en 18 meses la verdad es que cualquiera que conozca la política, el Congreso, es bien difícil que te pueda recortar eso en tan poco tiempo, porque hay una serie de trabas burocráticas que tienen que pasar por el Congreso para poder llegar ahí. Ellos dicen que tienen un estudio de 372 gastos estatales inútiles que deberían recortar. Uno les pregunta, muchas veces los republicanos, que te pueden pasar el informe y nunca te lo pasan. Claro, entonces yo creo que ahí ese es un elemento donde él ha tenido que salir a explicar algo que es un poquito inexplicable. Porque él en materia ha planteado ese mismo recorte, los 6.000, pero en un plazo de 8.000 en 4 años. En 4 años. Entonces, es más razonable poder hacer esos recortes sin producir un impacto en la economía. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que desde el punto de vista del chavo préstamo, el no poder explicar cómo lo vas a hacer
sobre todo en un momento económico tan complejo Ujú. que un gobierno que el que sea, él, Evelyn Matei, París y el que venga, Ujú. va a tener que encontrarse un Estado que está en una situación calamitosa, donde estamos al borde ya del límite legal que establece la regla fiscal en torno al endeudamiento. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que tú tienes que dar una solución concreta, y el chavo préstamo significa una cantidad de plata superlativa. Entonces, pese a que yo nunca estuve de acuerdo con el Sí, préstamo, claro, sí. pero finalmente significa una cantidad de plata superlativa que tú tienes que explicar de dónde la vas a sacar, Ujú. cómo vas a eliminar eso para que la reforma continúe funcionando. Entonces yo creo que ha tenido que entrar en eso. Y en el tema de los bots, yo creo que, bueno, solamente una palabra, creo que es inaceptable. Es inaceptable los bots que generan discursos de odio. No solamente voy a culpar en esto a los que han aparecido estos días, que son bots que efectivamente son más cercanos a José Antonio Kast, sin haber una ligación directa, porque también Hasta ahora no hay una nada ligación directa. directo, sí. Pero también los bots de la ultraizquierda que son tremendamente agresivos. O sea, a mí me ha tocado y yo he tenido que sufrir eso, y creo que aquí debería haber una investigación un poquito más profunda de todos los bots. Y que haya... Bueno, siempre ha estado la sospecha que hay funcionarios públicos detrás de Sí, eso. sí, claro. que haya además... Ignacio Briones lo denunció, de hecho. Sí, o sea... Perdón, Diego Paulsen. Yo muchas veces he sido trending topic un día sábado sin decir absolutamente nada durante una semana. Sí, Entonces así. es una cosa bien impresionante. Y es todo orgánico. Cuando tú revisas, es todo orgánico. Entonces, sobre los bots, ya el hecho que haya un director de Canal 13 involucrado, porque perdóname, si uno no ha hecho nada, uno no tiene por qué irse de una pega. Uno da las explicaciones correspondientes y es evidente, y toda la información y todos los detalles y todas las ligazones que hay para llegar al personaje son él, y por eso se va. Entonces no me parece que eso es inaceptable, y me gustaría saber cuánto ha influido en la pauta noticiosa de Canal 13. Fíjate que a propósito de lo que hablábamos, Chijón, de Ujú. lo que decía Gabriel, ¿no? Respecto de las incomodidades a las cuales ha tenido que hacerse cargo Kast. El debate es este miércoles. Es el miércoles 10 de septiembre. Ujú. Y lo organiza Chilevisión. Ajá. Claro. Sí. Uno intuye que Probablemente sea pregunta eso. el incómodo tema del 11 de septiembre va a estar arriba de la mesa. Es lo más probable. No podrá eludirlo. Es lo más probable, sí. E incluso hasta puede estar aderezado con alguna disturbio, ese tipo de cosas, Ya porque hubo. ya Ya hubo. pero la víspera del 11 normalmente ocurren esas De la noche cosas, del sí. 10 al 11, O sea, generalmente. Sí, un ataque a la comisaría de Huechuraba Sí, sí. por más de 200 Claro que personas. sí. Estamos Claro, hablando de un hecho Pero mundial. déjame comentarte lo siguiente, mira, yo creo que aquí o José Antonio, a título personal, o el equipo que lo asesora, cometieron un error importante con el Chavo Préstamo. Planteado así, y además planteado sin una solución alternativa o sin una explicación alternativa, no solamente queda como una posición más bien populista o de voluntarismo, sino también eso se evidencia en el hecho de que tuvieron que cambiar el nombre. Y intentaron fuertemente decir, no, es que te vamos a devolver la plata. Te amo, ¿ya? claro. Te amo a devolver la plata. Sí, Haciendo el juego de palabras, haciendo el claro. juego con Con el amor. Te Amo PGU. Te amo PGU, ¿ok? Sí. Sí, pero resulta de que ese hashtag o ese intento de colocar una nueva frase no ha prendió. resultado, no prendió, y se sigue hablando del Chavo Préstamo. Entonces hay ahí un error muy importante desde el punto de vista Yo comunicacional. lo del te amo a devolver la plata ni siquiera lo había percibido. Con Sí, eso sí, le sí, digo Por eso todo. te cuento, Sí. pero efectivamente estuvo dando vueltas. Estoy seguro que percibiste lo que dijo Jorge de Suarmó en la entrevista de la revista el sábado pasado, que instaló también otro tema en el debate, que también enfrentó Ahí hay un tema. a las dos derechas, que es el famoso tema de la paz social. Ahí hay un tema, espérate, antes de entrar a la paz social, y quedémonos los bots un segundo. Ujú. Evelyn Matei denunció esto hace meses. 2 meses por lo Se menos. le sí. dijo de todo. Yo me acuerdo que esto partió varias semanas antes que ella lo dijera. Y sobre la entrevista de Jorge de Sormó, debo decir que me sorprendí mucho, y si Jorge ve este programa, de un tremendo economista que ha sido siempre, Presidente del Banco Central. presidente del Banco Central, ex Consejo Fiscal Autónomo. Ujú. Él tiene una enfermedad neurodegenerativa, como es el Parkinson. Por lo tanto, desde el punto de vista humano, entiendo la reacción que puede haber tenido la candidata Evelyn Matei, desde el punto de vista personal. Creo que se jugó con algo que no se puede jugar,
con lo que no se traspasa la línea en política. Claro, está viviendo de Menos manera personal. está viviendo de manera personal un hecho que para cualquier persona que haya tenido a alguien que tiene una enfermedad neurodegenerativa es tremendo lo que se tiene que vivir, ya sea el Alzheimer, el Parkinson. Entonces creo que ahí uno entiende. Uno ahora entiende un Sí, poco. claro. Ahora, esto no estoy diciendo nada. Jorge Sormó lo cuenta en la propia entrevista. Sí, claro. Ahora, sobre la paz social, yo creo que el titular era malo, pero si uno leía la frase completa, que estaba en la última pregunta, la respuesta no era tan mala. Ahora, yo soy en esta cuestión partidaria de una cosa. Yo creo que no es un argumento válido en democracia decir que A o B candidato que gane va a ganar o tiene que perder porque mantiene mejor la paz social y otro candidato no mantiene la paz social. O sea, pongámoslo en simple. Evelyn Matei gana y tiene más posibilidades de controlar la paz social que José Antonio Kast. Me parece que eso es un argumento falaz, me parece que es un argumento inaceptable. ¿Y por qué es inaceptable? Porque significa que las mayorías democráticas tienen que ser sometidas a la violencia de las minorías. Cuando exista eso, sea presidente quien sea, cuando la paz social se perturbe, y yo creo que Chile hoy día ya no está para eso, quien sea presidente va a tener que aplicar la mano dura. Y se acabó el punto, nada más. O sea, yo creo que ocupar el argumento de la paz social es ocupar la campaña del terror, la misma que se ocupó para el no, la misma que se ocupó para el rechazo, la misma que... Las campañas del terror nunca funcionan. Ahora, fíjate que sobre el tema de la paz social, uno escucha mucho esto del temor de qué pasa si la gente sale a la calle y nuevamente sale esta... Y van a salir quien Y este sea. tema de la valentía cobardía, ¿no? Sí, Donde, sí. donde hay algunos sectores que le asignan, entre comillas, la cobardía a lo que fue Piñera y esas cosas. Yo creo que hay que decir algo, Marcelo. Sebastián Piñera, el año 2019, no tenía la ley Nain Ratamal a su lado, por ejemplo. O sea, presidente que sea electo para el próximo periodo presidencial, si llega a pasar algo Sí. y tiene que controlar el orden público... Sebastián Piñera estuvo a 3 votos de ser destituido Sí, Claro. del cargo. sí, claro. Entonces, por favor, En tenía un Congreso en verdadero forma- golpe blanco. un la verdadero verdad. golpe blando. Justo antes de la transición, que era el 21 de noviembre, Sí. cuando iba a cambiar la sucesión presidencial y la sucesión presidencial se escogía al interior del Congreso. Sí. Aquí hubo algo organizado, eso ya es un hecho, o sea, no hay que ir No tan es una lejos. casualidad. No. No es una casualidad. Pero ese tema, Marcelo, no deja de ser un asunto relevante, porque, insisto, sumando y restando, la verdad es que el próximo presidente de la República tiene y va a tener muchas más herramientas para eventualmente enfrentar desórdenes públicos de los que tuvo, por ejemplo, Sebastián Piñera en el periodo anterior. No, sin duda, fíjate que ahí yo quisiera usar un ejemplo de lo que está pasando en la Municipalidad de Santiago. Quien le ganó finalmente a la alcaldesa comunista de Santiago, la exalcaldesa comunista Gracie Hasler, fue alguien al cual se le motejó de derechita cobarde, de entreguista, que regaló la Constitución, y de toda clase de epítetos, y ustedes recordarán quiénes decían esos epítetos y por qué. Mario Desbordes, que hoy día no solamente está siendo alabado precisamente por aquellas mismas personas que lo criticaron en su minuto, sino finalmente está dándonos una demostración de cómo finalmente dentro del orden institucional, con las herramientas que nos concede el Estado de Derecho, se puede empezar a restituir el orden. Las incivilidades a las cuales nos hemos ido habituando. Hoy día, a ver, vivimos de incivilidades. O sea, nosotros Los hicimos toldos azules, los azules, la venta de comercio ambulante, digamos, y una pila de cosas más, digamos, la prostitución Lo- en la calle. los overoles blancos. Los overoles Sí. blancos, etcétera. Y hoy día Mario Desbordes está demostrando que efectivamente con las mismas herramientas que tenía Gracie Hasler se podía. Entonces, doble palo para la izquierda, que efectivamente no era capaz y no fue capaz de mantener el orden con las herramientas que tenemos hoy día, y palo para el otro lado, quienes motejaban a otros de derechita cobarde no nos dan ninguna garantía de gobernabilidad porque tampoco han tenido habilidades para poder gobernar. Y me va a permitir una pequeña licencia. No tiene ni que ver con el tema, pero quiero mandarle un saludo a mi querido amigo Ricardo Inaimán, también conocido en redes sociales como Neuroc, que tuvo mi foto durante 24 horas, así como tú te quejabas de que tú de repente apareces como trending topic durante un día sin saber Era por uno qué. de los- era Bueno, uno este de señor los- Neuroc, digamos, tuvo mi foto durante 24 horas, mencionó dónde yo trabajaba, mencionó, digamos, cuál es el color, cuántas pelos se me han caído los últimos 10 años. Bueno, pero digamos. eso no es tan difícil de No, haber... no es fácil, no es tan difícil, Eso es don fácil, Marcelo. digamos. Cosas Pero, bien, pero sacar el cálculo, digamos, ya es una cosa más compleja. Entonces, saludo para Ricardo, que nos está, probablemente nos va a ver, digamos, y bueno, saludo para todos
todos los bots en realidad, digamos, son, Es que no son son amigos bots, nuestros, son digamos. trolls. Tú fuiste, Hacen- bueno, he sido trending topic muchas veces. Yo fui, creo que he sido trending topic 3 veces. No, yo muchas veces. Sí, y fui trending topic uno el día que chocó Vidal. Y me con la acuerdo. publicación de datos personales, de cosas que pueden producirte problemas con tu trabajo, y a propósito de nada. No, está bien, uno tiene una exposición pública, tiene que estar acostumbrado, pero tampoco eso significa que publiquen datos de tu familia, de tu, Sí, claro, de por tu supuesto, gente. O sea, absolutamente. Sí, bueno, es un desagrado. Bueno, a propósito de cosas que se dicen por ahí y por acá, fíjense que esta semana todo parecía indicar de que finalmente lo de Daniel Jadwe iba a prosperar, pero le dieron un respirador durante algunos días, Ujú. ¿ah? A propósito de esta solicitud que el señor que está a mi izquierda presentó, que tiene que, Circunstancialmente a la izquierda. Claro. exactamente, Sí. que tiene que ver con esta solicitud de inhabilitarlo. Sí. Para entenderlo bien, porque me lo explicaste, la presentación que tú hiciste es para inhabilitarlo en sus derechos políticos, Claro, más que eso, más que inhabilitarlo como candidato. claro, aquí hay dos cosas que corren en paralelo. Primero, el señor Jadwe es elector hoy. El CERVEL dice, este señor tiene derecho a sufragio. Cuando nosotros vamos a cualquier elección, nos buscamos en el libro y nos encontramos. Y dice que uno está habilitado para sufragar. El señor Jadwe hoy día aparece como habilitado para sufragar, no obstante tiene una acusación dictada por el Ministerio Público. En un país donde esto funcionara en línea, es una acusación formal. Es una acusación formal, claro. No, Claro. no es una no, acusación. no es así como, ya, yo te estoy No, no, acusando. No. Esto es una acusación formal que ha pasado después de varios pasos. Ayer lo explicaba muy bien Mónica Pérez en Tele 13 Radio. Esto ha pasado por varios pasos, desde la investigación informalizada que hace el Ministerio Público hasta formalizarlo. Una vez que se lo formaliza, Jadwe queda en prisión preventiva, luego la medida cautelar cambia, creo que cambió un par de veces, la investigación siguió su curso, se determinaron cosas y el Ministerio Público llegó a una convicción, que es que este señor es acusable. Por eso formalmente, como dice Gabriel, se le acusa y se determina que este señor hay severos indicios de que efectivamente los hechos delictuales fueron cometidos por él y que arriesga una pena de 18 años de cárcel. Entonces, hay varios, entre ellos, digamos, el abogado de la parte contraria, Ciro Corombara, que está haciendo un muy buen trabajo, tengo que decirlo, han planteado que acá hay una alteración de las reglas constitucionales porque al final del día bastaría una declaración administrativa del Ministerio Público para inhabilitar a una persona políticamente. Tendría que haber pasado toda esa agua de atrás por el puente, digamos, para que eso ocurriera. Pero vamos un paso más adelante. Cuando se cambia la Constitución, porque antes teníamos un sistema procesal antiguo, perdón la lata, antes teníamos un sistema antiguo, digamos, en el que el juez mandaba todo. Y bastaba con Juez y parte. Exacto. El juez y Bastaba parte. con que el juez pensara que tú podías ser sometido a proceso para que tú perdieras tus derechos cívicos. En ese mismo instante. La Constitución cuando modifica, digamos, el sistema procesal penal y instaura esta figura, eleva el estándar, porque pasa desde la forma de lo que sería hoy día la formalización, que es el equivalente al sometimiento a proceso, a una instancia superior que es la acusación. O sea, tiene que haber pasado mucho más Y investigación. una larga O investigación. sea, llevamos un año y tanto, Está ya, bien. por lo pronto. Digamos. Por lo tanto, ese argumento, de alguna manera, que es un argumento que recogen los dos votos de mayoría del fallo del Tribunal Electoral, ese argumento debería tender a caerse. Además, le exige un requisito que la Constitución no exige. Porque la Constitución dice solamente que la persona tiene que estar acusada. Acá inventan una teoría fundada en algún fallo del Tribunal Constitucional que se requiere una serie de elementos vinculados al debido proceso, cuando la Constitución no dice eso. Ayer Tomás Mochati lo decía en forma muy clara. A mí me puede gustar esta norma, puede no gustarme esta norma, pero la norma está. Y mientras no la modifiquen, mientras no la cambien, el señor Jadwe está acusado y en la medida que está acusado debería dejar de tener sus derechos cívicos como el derecho a poder sufragar Igual el Tribunal Electoral rechazó esa argumentación, pero esto va a ser apelado al Tribunal Calificador de Elecciones. en las próximas horas. Ya. Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo. Vamos a comentar eso y vamos a comentar también cuánto le va a afectar a Janet Jara el tener a Jadwe durante el resto de la campaña al lado como candidato. Hay otras cosas que vamos a conversar también. Lo de Claudio Rego está ahí también encima, lo vamos a ver a la vuelta, y el voto con multa. Te quiero contar que estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de Debex, es el momento de la pausa comercial. Nosotros seguimos en Se Tenía que Decir con Marcelo Brunel, que nos acompaña acá, Gabriel Lemparte, que nos acompaña, Chijón Ley ya recuperado. Hablábamos en el bloque anterior de la situación de Jadwe, que
parece que se va a estirar, Gabrielito, esto por un buen rato, a partir de la apelación de Marcelo. Me imagino que esto tiene otras instancias posteriores, es que llega, capaz que termine en un tribunal interamericano de derechos humanos, nunca sabe. Pero aquí lo relevante es la figura Jadwe, y por qué el Partido Comunista sigue apostando por Jadwe, seguramente piensan que puede arrastrar probablemente un par de candidatos más, etcétera, etcétera. El Partido Comunista está apostando a la figura de Jadwe, pero es una figura claramente incómoda para el comando de Janet Jara. Entonces, ¿cómo va a ser esa convivencia? Porque Carmona dijo, no, yo les pido que lo toleren. Es difícil tolerar una figura que está acusada por el Ministerio Público. Lo que pasa es que yo creo que el Partido Comunista sabe que no va a ganar la elección presidencial. Sabe que Janet Jara es la candidata más débil que se ha presentado desde el retorno a la democracia, desde el mundo de la izquierda y desde la centroizquierda hoy día, lamentablemente. Yo la he escuchado muy poco esta semana. Yo creo que es una candidata de una liviandad, de una falta de rigor técnico. Es simpática, baila bonito, pero eso no basta para ser presidente de la República. Entonces, ellos saben perfectamente que Janet Jara no tiene que ganar la elección. Cualquier encuesta que uno mire, Janet Jara no supera el 38%, lo que es un desastre para la izquierda, porque además no tiene para dónde crecer. ¿Ah? Y por lo tanto, yo creo que lo que está haciendo el Partido Comunista es concentrarse en su 5%, 6%, 7%, que es su bloque duro, al cual le tiene que hablar. Y ese bloque duro sí quiere a Jadwe, ese bloque duro sí quiere escuchar lo que el Partido Comunista plantea. Entonces, esto tiene que ver con la base del partido. O sea, esta suerte de, ¿cómo lo llamaban los comunistas? De desvarío burgués que le bajó a la socialdemócrata Janet Jara de última hora. Este desvarío, la verdad, no tiene mucho fondo, y al Partido Comunista y a sus bases les hace muchísimo ruido. También le hace ruido al Frente Amplio. Entonces, además, el Frente Amplio está destruido, y además el gobierno ya no es gobierno. O sea, el gobierno ya no es capaz ni siquiera de juntar votos en el Congreso. Los ministros ya no van al Congreso. El presidente no aparece hace semanas. No, apareció ayer con Violeta. Ayer apareció, sí, pero aparecen cosas muy blandas, ya no aparecen nada. No, pero salió a criticar el tema de los bots también. Ah, sí, también. Sí, y salió en el tema de la subida de la PGU. De la PGU, claro. Sí. Claro, pero ya pasa a cherry ser picking, digamos, de ya el presentación. cherry picking, Claro. y la verdad es que los ministros no son capaces ni de buscar. O sea, el tema del voto obligatorio es una vergüenza. O sea, simplemente el gobierno no fue capaz ni siquiera de alinear a su propia coalición. Ni siquiera de cumplir un acuerdo. Un acuerdo firmado. Un acuerdo firmado. En papel. Yo vi el papel, pues Matías Walker, que estuvo dentro de la firma, me lo mostró. Es un acuerdo firmado. Y resulta que los votos, no hay ningún. En la democracia cristiana, los diputados, algunos votaron a favor de la multa. pero el resto del oficialismo, completo, el Partido Comunista, completo, estuvo en contra de la propuesta de Johanna Pérez, diputada del Partido Demócrata también, que viene planteando esto hace meses. Y la verdad, déjenme decir una cosa, lo de Elizalde, perdonen que me extiendan esto, pero lo de Elizalde es un turbazo. O sea, lo de Elizalde es un portonazo. O sea, nadie puede jugar con la democracia a 3 meses de una elección. O sea, esto estamos jugando fútbol. Los candidatos están ya inscritos. Están corriendo todos los plazos que el CERVEL puso para la elección presidencial y parlamentaria, y todavía no sabemos, y estos intentan seguir jugando con la idea de que el voto no sea obligatorio cuando existe un mandato expreso de la Constitución. Así es, sí. La Constitución dice que el voto es obligatorio y que una ley orgánica constitucional fijará sus sanciones y multas. Por lo tanto, si hay un expreso mandato de la Constitución y este gobierno está jugando a una vez más romper la Constitución, yo y el Congreso también, a mí me parece que es gravísimo y que esto amerita, si es que no se arregla, una acusación constitucional contra el ministro Elizalde. Sí, mucho lo que están diciendo. Fíjate, Chicón, que muchos apuntan también a que esto, como anticipa Gabriel, tiene que ver con el cálculo político. Veíamos hace unos días una lámina de la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, que era muy clara respecto de que el voto obligado favorecía las opciones de José Antonio Kast y de Franco Parisi, y que al contrario, el voto habitual ponía en primer lugar a Janet Jara. Entonces, claro, Gabriel decía hace un rato, a propósito de Jadwe, claro, el Partido Comunista sabe que no va a ganar la elección,
Ojo, pero sabe también que haciendo esta sobre movida esa- favorece la opción de Jara. sobre esa encuesta de panel ciudadano que compara el voto habitual con el voto obligatorio o con el voto obligado, según esa encuesta, en segunda vuelta estarían pasando José Antonio Cast y Evelyn Matei si hubiese un voto obligatorio. Sí, claro. Eso es lo que dice la encuesta, es así de brutal. Sí, 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 sí. Janet Jara pierde 16 puntos, una cosa así, sí, es brutal. Entonces, es que el voto obligatorio tiende a concentrar el voto en aquellas personas que son más desideologizadas y por lo tanto más moderadas y centristas. Entonces, eso tiende a cambiar, pero esa encuesta en mano para poder modificar y saltarse expresamente a la Constitución habla de la debacle moral que tiene este gobierno y la conducción oficialista. O sea, es una debacle moral. Ok, Jorge, Intentar meterle la mano a la urna a última hora. O sea, yo creo que no he visto nada más ordinario. No es ni siquiera en un país africano. Ni siquiera Pinochet se atrevió a tanto. Mira, el ministro Elizalde en este momento está jugando con fuego. No solamente por una eventual acusación constitucional, para la cual hay cada vez más piso, digámoslo así, ¿no? Sino también por el hecho de la debacle moral que cita Gabriel y también por el hecho de que el presidente no ha entrado a corregir esto, salvo que dijo que, mira, sí, trataremos de respetarlo, pero esto hay que esperar a ver la realidad. Y me parece muy bien que el Senado en este momento esté en una especie de huelga de brazos caídos, ¿ya? En el sentido de no dar quórum para ningún tipo de sesión mientras el gobierno no ingrese la indicación que están esperando. Bueno, la ministra Lobo dijo que esta semana iba a ocurrir eso. Bueno, pero lo que está haciendo el Senado, y me parece muy bien, es esperar a que eso efectivamente ocurra. Sí, pero Porque una cosa es anunciarlo y otra cosa es que se haga. pero dejan en el inconsciente colectivo esta idea de que el voto podría ser voluntario. Entonces, esto lo que produce es una incerteza. Y eso es, se lo Brutal. digo sinceramente. No, Es brutal. No, o sea, ni el país más bananero hace una cosa así. No, mira, yo te puedo contar algunos antecedentes respecto a esto. Primero, Ruanda, el año 2015. Bolivia, el año 2019. Venezuela en las elecciones del 2004 y del 2017. Son los casos más paradigmáticos de lo que estamos viendo hoy. O sea, esto que le llamamos, o podríamos denominar, yo me acuerdo de la expresión de Jorge Chaurson cuando hablaba de la ideología de la corrupción. Esta es la ideología de la corrupción 2.0, porque en el fondo es meterle la mano a la urna. Jugar con la Es Constitución. grotesco. En cualquier país civilizado, en cualquier país normal y decente, el ministro Elizalde debiera haber puesto su cargo a disposición cuando no se respetó el acuerdo del Exactamente. cual es mismo el autor. Entonces, la verdad de las cosas es No, esto. además, perdona, cuando era senador, sostenía la posición completamente Pues. contraria. Claro. O sea, hay frases completas en la historia de la ley que ayer aparecían en los diarios, Ujú. donde él como senador llamaba al voto obligatorio. Entonces, Oye, realmente te agrego una cosa es una adicional. cosa pornográfica. Solo una cosa más adicional para meterle más pelo a la sopa. Lo que se estaba haciendo en el acuerdo era negociar voto obligatorio que está establecido en la Constitución y que fue un acuerdo republicano al que llegamos todos, contra eliminar la obligatoriedad del voto de los extranjeros. O sea, es cambiar las reglas del juego anticipadamente. Uno podría tener, mira, vuelvo a la frase que se hace un rato. Uno podrá estar de acuerdo con la norma, uno podrá estar en desacuerdo con la norma, uno podrá conversar respecto de qué es lo que quiere normar. Pero jugar de esta manera es realmente impresentable. O sea, el ejercicio del presidente Lago el año 2005, cuando hizo la modificación a la Constitución, le preguntan, bueno, ¿usted podría extender su periodo presidencial? Claro. Y él dice, no, este tipo de cosas son las cosas que tienen que discutirse una vez que pasan las elecciones. Claro. Discutábamos el tema del voto extranjero, no hay problema, pero no 3 meses antes de una elección cuando Claro. están corriendo los plazos, pues. Así es, absolutamente. Además, esto de repente, oye, no, que no sean 5 años, que sean 10 años, digamos, con un claro interés de bajarle, sacar del padrón una cantidad importante de extranjeros, No, grosero. porque no me conviene, ya, es O sea, un escándalo. es Tú le absolutamente- achacas directamente el cálculo electoral en esta decisión. Absolutamente. Si no hay Si no hay otra otra, no hay otra explicación. explicación. ¿Por qué? ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Por qué estamos en este momento con estas actitudes de, oye, no, mira, yo te firmé, pero lo que te firmé no vale? Porque no me conviene. Además, hay una cosa que también es tremendamente inconstitucional respecto del mandato de la Constitución. Ujú. El mandato de la Constitución era dictar una ley orgánica constitucional. Ley orgánica constitucional que el gobierno nunca envió No han hecho, al claro. Congreso. ¿Cierto? Esto estaba aprobado en el Senado por una moción que había presentado Chaguán, Jimena Rincón, Matías Walker y Lube Bensperger, me Ujú. parece que eran los autores. Esto ya estaba aprobado en el Senado.
Y resulta que el gobierno no ha sido capaz de presentar esa ley orgánica en el Congreso. O sea, desde el año 22, lo que se hace en cada elección es tener que legislar, parchar Ad hoc. para la elección. Entonces, por eso estamos teniendo esta discusión. Fíjate que antes no tuvimos esta discusión. Cuando se parchó con leyes, con disposiciones que permitían enfrentar cada una de las elecciones, porque no se ha... A ver, yo voy a decir una cosa. La ley orgánica constitucional que se requiere dictar no tiene más de 10 artículos. Claro. No necesita más de 10 artículos. Entonces, es así el nivel de lenidad, de frivolidad, de incapacidad, pero sobre todo de aprovechamiento respecto de la democracia. Y cuando se juega con la democracia de esta manera y se salta la Constitución y se hieren las instituciones republicanas, lo que ocurre es que tú no le puedes pedir a las personas, a los ciudadanos, que cumplan con la norma. Si el Congreso no la cumple, si el gobierno no la cumple. Más aún cuando uno de los principales pilares que hemos defendido como país y el cual nos sentimos orgullosos es la transparencia de nuestro sistema electoral. Si nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos y nos jactamos en el extranjero de que tenemos... A las 7 de la tarde tú ya sabes quién ganó la elección. Claro, entonces esto de alguna forma es poner una sombra de duda respecto de cómo funciona el sistema. El sistema electoral parte antes, durante y después. Y estamos en la parte del antes y esta parte del antes ya se está viendo afectado lamentablemente por lo que está haciendo el gobierno. Mira, fíjate, a propósito de las dudas sobre las instituciones, en las últimas horas nos enteramos de la decisión del juez Castro Vecchio de darle, del fiscal Castro Vecchio, de darle luz verde a la... ¿Cómo está usted, Fran? Esto no es martes 13, ¿ah? Yo estoy preocupado por las tosas de Rorrito. Ahí, después vamos a mostrar ya a la Fran un segundo. Y que viene un podcast después sobre no me expedidos. abogados que hablan, o ciudadanos que hablan hoy día. Muy bien. Porque tenemos que traer galletas para eso. Bueno. Iba yo con lo de Claudio Rego. Ajá. Se solicitó el desafuero. ¿Hay desafuero ¿Tienen fuero los gobernadores? Sí, tiene fuero. Me pilló esa norma. Yo No, quedé así tiene como... fuero. Tiene fuero. Sí. Perdón, no soy abogado, pero, pero me enteré que siendo tiene abogado fuero. me pilló la norma, lo debo decir. A mí también. Yo siendo Ahora. dedicándome al derecho administrativo. Yo también, dedicándome al derecho lo que constitucional, no tenía no tenía la menor idea. Sí. Lo que apareció hoy en la mañana, publicado en el diario El Mercurio, es respecto a Claudio Rego algo que... Brutal, absolutamente brutal. Y desde mi punto de vista, le pegan la línea de flotación. No solamente desde el punto de vista moral, sino también desde el punto Todas de las vista del certificado para ir al No, Buenos Aires. antes de eso. Mira, en el año 2023, el gobernador Claudio Rego quiere ir a correr la media maratón de Buenos Aires. Claro. Y para lograr eso, como no pide permiso administrativo, no pide 2 o 3 días con 5 o 6 de sueldo, sino que le pide a su gran amigo... Que no era gran amigo, acuérdate. Porque no pasaron Era un hombre cumpleaños adulto, juntos. como diría Catalina Pérez. No pasaron un cumpleaños juntos. Exacto. Yo no sé, yo no le quería yo respecto a mi amigo, digamos, de lo mismo. Claro, y que tampoco le prestó plata. Pero el punto está en que le pide al psiquiatra Alberto Larraín que le emita una licencia médica ideológicamente falsa. Al mismo que le pasó 1.680 millones. 1.680 millones exactamente. Qué cara la licencia. Pero una licencia... Pero, sí. Para ir a correr, güey. No, déjame decir. Una licencia psiquiátrica. A ver, él no es médico internista, no es igual correr en la maratón de Buenos Aires te arregla cualquier depresión. Yo creo, ¿no? Yo creo. Mira, Tal vez entonces, Hoy hoy día, hoy de día las licencias falsas. de eso estamos hablando. Sí. Estamos hablando de todo el escándalo en el Estado, digamos, y hasta donde yo sé, no he estado toda la tarde en otras cosas, no he sabido que el gobernador haya dicho algo. No, desmintió. Ah, ¿sí? Desmintió, no El sé. abogado desmintió en su cuenta, en la cuenta de Sí, Claudio Rego. desmintió, Ya. pero parece que esto está en la carpeta investigativa de Castrovecchio. Ahora Castrovecchio lo está desaforando, y si ya va a un desafuero es porque tiene antecedentes suficientes. Sí, nadie y los antecedentes son fraude al fisco y cohecho. Así de grave. Es tremendo. Ya. Cohecho y fraude al fisco. Y esa cuestión son más de 3 años y un día. Esta cuestión también significa pérdida de derechos cívicos. No, la situación es muy complicada. Es complejo. O sea, el tema para los Regos se le pone cuesta arriba porque ustedes recordarán hace como... No, además, perdona, está corriendo por el lado también la solicitud de destitución. Claro, Entonces, si se mezcla con un desafuero, por ejemplo, de la Corte de Antofagasta, se confirma por la Corte Suprema, lo que podría ocurrir respecto al Tribunal Electoral Regional y el Tribunal Calificador de Elecciones, Sí, claro. que va a tener que resolver el tema de la destitución.
O sea, va por el mismo carro, pues, Así es, no sí. pueden... Ahora, pero para entender bien el asunto, porque, insisto, esto es bien relevante. Ustedes recordarán que hace 2 o 3 semanas en una entrevista Castrovecchio dijo que más allá de lo que tenía Patricio Cooper, que era una eventual formalización de 14 personas, él dijo, no tengo todavía nada para formalizar. Sí, pero insisto en una Pero esto es el primer acto, y el primer acto Sí. que hace Castrovecchios no es apuntar a alguien de Procultura, No. apunta directamente al gobernador metropolitano. claro. Un detalle de esa entrevista a Castrovecchio. Una vez más, la tercera hace lo mismo que hizo con la entrevista El Mercurio de Jorge de Sormó. Ponen el título. Es que No era los la tercera. periodistas, Era yo- el titular cortado. No, porque- los periodistas. Porque me leí la entrevista de Sí. Castrovecchio completa y Castrovecchio lo que dice es que no es que no tenga antecedentes, sino que está buscando Buscando más, antecedentes claro. para llegar al estándar y que él cree que va a llegar al estándar de formalización Claro. en noviembre. Eso es lo que dice. Pero Entonces, de ahí no- todo el mundo se colgó para decir, no, es que la investigación que había efectuado el fiscal anterior era un desastre, todo esto era, todo esto era un tema político. Bueno, da para tanto. O sea, que podía dar para temas políticos desde el punto de vista de que tú entiendes que al no haber formalizaciones, uno dice, bueno, este tema se va a estirar y que está, todos sabemos O que sea, se yo estalla creo- Procultura, tiene un componente ¿sabes lo que político pasa? y Que tiene aquí hay un consecuencias tema políticas de también. fondo. Yo creo que Claudio Rego tiene, yo lo he dicho en este programa muchas veces, redes de protección muy potentes. Enormes. Enormes, Enormes. enormes, enormes, en todos los sectores políticos y en distintos lugares. Así es. Y yo creo que él abusó de eso, De esas redes. de sentirse intocable. Sí, claro. Cuando los políticos se sienten intocables, creen que pueden hacer todo. Y cuando uno está en la función pública, no se puede sentir jamás intocable. Intocable. La democracia es precisamente un orden constitucional, precisamente porque las autoridades tienen que responder. Así es. Las redes Y transversales. a mí ya me sí. parece que las redes transversales de Orrego debiesen empezar a denunciarse. Y ya me parece que lo que está ocurriendo con él es vergonzoso. O sea, la cantidad de desprolijidad en el gobierno regional. Porque y ahora la licencia, antes fueron los 1680, los problemas de auditoría, las facturas falsas. O sea, de verdad, nadie resiste. Ninguna persona, ninguno de los 4 que estamos sentados aquí resistiría desde el punto de vista penal No, ya está. que no te formalicen. Te formalizan a las 3 semanas. Pero por supuesto. Ahora, yo en esto recojo el guante, digamos, yo quisiera ser también bastante autocrítico respecto a lo que pasa con mi partido. O sea, ustedes saben que yo soy militante de Renovación Nacional, miembro de la Comisión Política, y yo quiero ser crítico en eso. Nosotros como partido, salvo la excepción de Karin Luc, que fue quien participó y, digamos, es parte de la acusación que se efectuó, digamos, todavía en mi partido están esperando antecedentes de una investigación que se está haciendo en el gobierno regional para efectos de poder sumarse a una acusación que Yo no se nunca puede- entendí eso, porque la investigación no es vinculante Esas tampoco. son- entonces, no, no, las redes, perdón, y digo, o sea, esa investigación tenía un plazo de entrega de informe el 3 de septiembre. Sí, claro, y adivina. No, No mira, pasaba. mira, así como tú dices, yo no Las lo redes, entiendo. pues. Esas son las redes Yo lo eternas. pregunté, no, yo precisamente se lo pregunté y estaba el abogado de los consejeros regionales y finalmente, voy a cometer a lo mejor alguna infidencia en esto, le preguntamos, de hecho estaba sentado al lado... ¿Comisión política? Sí, estaba sentado al lado mío Alberto Cardemil. Alberto Cardemil le preguntó al abogado de ellos, oiga, pero ya, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su experiencia, un abogado que sabe de estas cosas, ¿hay notable abandono de deberes hoy día configurado para el señor Orrego? Y el abogado no le quedó otra que decir sí. Bueno, entonces, ¿por qué no presentan la acusación? ¿Por qué no se suman a la acusación? Bueno, y hay un par de respuestas un tanto evasivas, pero todos al final llegamos a la conclusión, que estábamos en esa sala, que efectivamente había alguna razón por la cual no se estaba llevando esto y no es la razón que uno compartiría. Voy a decirlo en forma elegante. Digamos, Bueno, a mí me pasó, en el Partido Demócrata nos pasó cuando tuvimos que decidir el apoyo al gobernador, a la candidatura del gobernador. Ujú. Yo fui de los, con Jimena Rincón fuimos de los más, y el 99% del partido también de apoyar a Pancho Rego, a Francisco Rego. Ujú. Pero a nosotros se nos salió un senador a apoyar a Claudio Rego. A lo mejor se confundió Orrego. Entonces, lo que quiero decir es que las redes de Claudio Rego, no quiero ejemplificarlo, Sí, pero sí, las sí. redes atraviesan todos los partidos. Sí, claro. Entonces, yo creo que estamos frente a una persona que ha logrado, yo creo que contener durante 2 años, incluso durante un periodo electoral, ha logrado contener una formalización. Si estamos hablando de eso, contenerla. Acuérdense cuando iban a allanar el gobierno regional,
y se evita el allanamiento del gobierno regional ante un juez de garantía. No, y le fueron Sí. a ayunar a su casa y dijo, no, perdón, yo colaboro, me paso a este computador, le paso a estos teléfonos, pues, no, Y los entregó en la puerta. los entregó en la puerta. Cuando No, lo que hace, perdón, esto es una cosa técnica, pero es importante saberlo, cuando lo que hace Carabineros o investigaciones es entrar con elementos que detectan los aparatos electrónicos. Sí, pues. Sí. Porque tú puedes tener algún computador escondido, o algún algún disco otro duro escondido, teléfono. o teléfono, digamos, te lo detecta y dice, mira, ahí Así como existía la- ábreme este cajón. Sí, como ¿Ya? existía la película, digamos, el talentoso señor Ripley, a lo mejor este es el talentoso señor Orrego. Tiene talento, ¿ah? No. bueno, es como que se ha iniciado el camino para la salida de Orrego a la O gobernación. sea, yo creo que está parado en la cornisa, pero yo de verdad insisto, esa cornisa tiene más cuerdas para amarrarlo que... Yo no había visto una cornisa tan larga. La como el- cornisa más larga. y tan ancha. Claro. Ah, este es como el tablón de los piratas, ¿no? Es como el techo del estadio de la Católica es nuevo, digamos, que es ha súper sabido, largo. ha digamos. sabido, ha sabido ahí navegar, Nivelar. entonces, nivelarlo bien. Oye, a propósito de navegar, una última cosa, que se nos está acabando el tiempo, pero otra cosa que pasó en la semana es esta cuestión inminente sobre Venezuela y sobre Maduro, que en el caso de Chile Ah. es una cuestión bien relevante porque Es tema. tenemos 1 millón de venezolanos viviendo en Chile. Yo escuchaba a muchos, a quienes son representantes de la diáspora venezolana en Chile, que bueno, si llega a caer la dictadura venezolana, seguramente, no sé, 50% de la gente que vive en Chile probablemente tomaría la idea de regresar. Sí. Está eso. Entonces, está este tema, pero llevamos ya, creo que 2 semanas con un despliegue naval brutal, o sea, dentro, Literalmente atómico. claro, y literalmente atómico. Y lo único que hubo fue una lancha que que tiraron una cosa, pero no ha caído una Inteligencia artificial. no ha según caído Gustavo una Gaya, claro. serpentina en Caracas. Pero Eso suena. los tiene histéricos. No, muy nervioso, y además ya se ha comprobado de que no tuvo nada de inteligencia artificial, porque se me olvidó el nombre, San Juan algo, digamos, la localidad donde salieron los tripulantes de la lancha, han hecho, digamos, expresiones de duelo y recuerdos de los fallecidos, que efectivamente... Petro habló de asesinato. bueno, Petro habló directamente de claro, asesinato. pero ¿Y estaba el gobierno, sobrio? pero el gobierno, Se lo pone- el gobierno Dale venezolano... parte, el presidente el de go- Colombia, hermano. El Pero gobierno colombianos lo dicen, no lo digo yo, lo dice su venezolano canciller. estaba Y diciendo bueno, haber que estado sobrio. no era inteligencia artificial, para nada, al contrario. ¿eh? Sí, bueno, Muy no, real insisto, eso. pero no ha caído una serpentina en Caracas, ya está. No, pero los tienen histéricos. O sea, A ver, pero Las a ver, parte, ¿tú transmisiones son entendís qué quieren bellas. hacer? ¿Tú entendís qué quieren hacer? ¿Qué Pero quiere si hacer lo- Estados Unidos? poner los barcos ahí y ya los tenéis histéricos. Yo creo sí que hay mucha droga que sale, y esto es un tema que uno ha leído, pero la droga de Colombia sale por Venezuela, Ujú. pagando obviamente el importe, fee, claro. el fee, Aduana. el fee que dejan el cartel de los soles, o tal vez vaya a saber quién. Y eso generalmente para entra directamente a Estados Unidos por el Mar Caribe, o entra a Europa a través de Guinea-Bissau u otros Ujú. estados de la costa africana, Africana. donde efectivamente ahí se parte Sí, la claro. droga hacia Europa. Entonces, y Venezuela es el puente, es el hub, digamos, Ujú. del Entonces, la pregunta que acaba de hacer, muy cortito, ¿qué va a hacer el Estado de Chile respecto a esto? Si finalmente vamos a nosotros considerar al Estado, al gobierno venezolano, como lo ha hecho Estados Unidos, un gobierno que está vinculado con el narcotráfico. y como lo han directamente. ido haciendo todos los países latinoamericanos. Así es. ¿ah? Claro, porque Van Claveren hace 48 horas dijo que había preocupación en el gobierno de Chile por lo que estaba ocurriendo. Mira, Y, Qué bueno, y dijo qué que, bueno. que había una coordinación con otros estados respecto de esto. Ya. Como que quedó ahí. Ah. Entonces, es diplomacia versus, insisto, ¿con cuánto llevan? ¿Como 8 buques? Más, Sí, por ahí un par de submarinos. claro. Y un par de lemures y un par de... Sí, pero vuelvo a decir, Gabriel, como que enfoca un poco la estrategia, es como la presión. a presión Yo total. entiendo que es presión ¿para qué? Para que la droga no salga. Los caballeros que están a cargo de la droga dicen, oye, no estamos saliendo, y Claro. resulta que Bueno, nuestros consumidores noticia- están buscando en otros lados. Noticias desarrollo. extraoficiales, uno nunca sabe ya a esta altura de la posverdad, Sí. pero decían que los hijos de Nicolás Maduro Ah, sí. ya habían partido a Nicaragua y que el lugar del asilo posible sería Nicaragua.
Va a que Yo ver había si escuchado que era Turquía, ¿te acuerdas que lo conversamos en algún También, momento? Sí, en algún Había momento, pero eso fue Erdogan. antes. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Turquía hoy no está en situación de estar acogiendo a alguien, personajes como Maduro. A hijos de Maduro, claro. ¿No? No está en situación porque porque tiene sus propios problemas y no necesita agravárselo. Erdogan lleva mucho rato y Sí. la verdad es que tiene una relación con Europa de puente, sobre todo con lo que está pasando en el Medio Oriente, que la verdad hace muy difícil que él pueda recibir a Maduro o a los hijos de Maduro. Un nudo turco, me queda un minuto. Esta semana se cumplieron 3 años del triunfo del rechazo. Así es. ¿Quedó algo del rechazo del 2022 o Quedó no? un libro precioso. Sí, claro. Sí, está bien. Muy buen Un libro. gran Muy alivio. bien No, escrito. pero políticamente quedó algo. A ver, desde el punto de vista político, yo diría que lo que queda es un sentimiento que se mantiene, ¿ya? Y que perdura y va a perdurar a pesar de las divisiones que hoy día tiene políticamente el rechazo. ¿Y cuál es? Salvamos la República, salvamos el Chile que todos queremos. Salvamos a la vieja, ¿te acuerdas, Gabriel? Salvamos a la Sí, vieja. pues, salvamos a la vieja. Sí. Salvamos a la vieja y eso es lo que quedó y lo que va a quedar por siempre. Para nosotros Mm. tiene un sentido político total. O sea, Sí, claro. nosotros aparecimos viniendo desde la centroizquierda concertacionista y hoy día tenemos un acuerdo con Chile Vamos porque, claro, en la lógica adversarial de 1988, Nadie lo una entendería. situación como la del 4 de septiembre hizo que los adversarios se juntaran porque Sí, claro. estaba en peligro la República. Gente que estábamos en lugares Yo distintos no, de la yo no mesa. puedo dejar de sentir emoción cada 4 de septiembre, lo voy a Ujú. celebrar el resto de mi vida Ujú. porque creo que fue uno de los momentos donde Chile caminó por el precipicio. Es de las cosas que yo creo que tiene más épica, probablemente los que hemos estado en política, cercano a la política, lejano a probablemente de las cosas más épicas. Y yo creo que hay un cambio cultural también, ¿eh? ¿Se acuerdan del Gualmapu? Bueno, hoy día nadie habla de Gualmapu. En la macrozona sur. Hoy día la macrozona sur. ¿Se acuerdan ustedes de cuando hablamos de todas y todis, Sí. digamos, y todas estas cosas? Todo Las ello banderas cambia. distintas. La pluriculturalidad. Pero si hasta Rendón anda vestido de guaso. Sí, claro. Ahora, de guaso, con corbata. Están todos los convencionales volviendo al Congreso. Entonces, vamos a ver si. Queriendo volver. Vamos a Ya, ver si pero, la pero revolución- ninguna hace campaña diciendo plurichile, tu cielo azulado. Sí. O sea, Lisa Loncón tratando de volver al Senado que quería eliminar. pues. Exactamente. Una cuestión insólita. Ya, señores, hemos llegado al final. Chijón Ley, gracias Muchas por gracias. tenerlo acá tan Muchas- recuperado. sí, sí. Don Marcelo, muchas gracias. Un honor siempre venir para acá. Gabriel, un placer. Muchas gracias. Rorrito, ¿se siente bien? Yo lo escuché estornudar como 4 veces hoy día. No, está- La maldita primavera. acatarrado. Sí. Panchito, A usted mí es no un me crack. meten- Ya a me mí estáis no me haciendo así, meten- me yo- queréis cortar ya. Váyanse. Ya, está bien. Ya, váyanse. Si les gustó el programa en YouTube, por favor, compártalo, póngale un like, póngale un comentario y nosotros nos reencontramos la próxima semana, como siempre, aquí en Telex. Que tengan una linda semana. Chao.